En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Hoy es sábado 15 de febrero de 2025. Celebramos la memoria de San Claudio de la Colombière. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Y ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los 7 panes dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran a todos. La gente comió hasta quedar saciada y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000 y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Claudio de la Colombière nació cerca de Lyon, en Francia, en 1641, de familia muy piadosa y acomodada. Al principio sentía mucho temor a entrar a una comunidad religiosa, pero llevado a estudiar a un colegio de los padres jesuitas, adquirió un enorme entusiasmo por esta comunidad y pidió ser admitido como religioso jesuita. Fue admitido y en la ciudad de Avignon hizo su noviciado y en esa misma ciudad dio clases por bastantes años. El año en que fue declarado santo San Francisco de Sales, 1665, los superiores encomendaron a Claudio de la Colombière que hiciera el sermón del nuevo santo ante las religiosas salesianas o de la Visitación. Y en aquella ocasión brillaron impresionantemente las cualidades del orador de este joven jesuita, y las religiosas quedaron muy entusiasmadas por seguir escuchando sus palabras. El padre Claudio preparaba con mucho esmero cada uno de sus sermones y los escribía antes de pronunciarlos. No los leía al público porque la lectura de su sermón le quita muchísima de su vitalidad, pero antes de proclamarlos se esmeraba por ponerlos por escrito. En Avignon, en Inglaterra y en París impresionó mucho o muy provechosamente a los que lo escuchaban predicar. Uno de los más provechosos descubrimientos de su vida fue el de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, tomado de las revelaciones que recibió Santa Margarita. Cuando Claudio cumplió los 33 años, edad en que murió Cristo, se propuso, después de hacer un mes de retiros espirituales, morir al mundo y a sus vanidades y dedicarse totalmente a la oración, a la vida interior, a la predicación y a la enseñanza del catecismo, y a dirigir cuantas más almas pudiera por el camino de la santificación. En 1675 el padre Claudio fue nombrado superior del Colegio de los Jesuitas en Paray-le-Monier, la ciudad donde vivía Santa Margarita. Esta santa se encontraba en un mar de dudas y no hallaba un director espiritual que lograra comprenderla. Le había contado a un sacerdote las revelaciones y apariciones que le había hecho el Sagrado Corazón de Jesús, pero aquel sacerdote, que sabía poco de mística, le dijo que todo eso eran engaños del demonio. Entonces ella se dedicó a pedir a nuestro Señor que le enviara un santo y un sabio sacerdote que la comprendiera, y su oración fue escuchada. Escribe así Santa Margarita: el padre Claudio vino a predicarnos un sermón, y mientras él hablaba oí en mi corazón que Jesucristo me decía: he aquí el sacerdote que te he enviado. Después del sermón fui a confesarme con él. Me trató como si ya estuviera enterado e informado de lo que me estaba sucediendo. En la segunda confesión que hice con él informé que yo sentía una gran aversión y repugnancia a confesarme, y me dijo que me felicitaba por esto, pues con vencer tal aversión podía cumplir aquel mandato de Jesús que dice: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Este piadoso sacerdote me fue guiando con gran sabiduría y demostrando un gran respeto por mi alma.
Me fue diciendo todo lo bueno y lo malo que había en mi corazón. Y con sus consejos me consoló muchísimo. Me insistía continuamente que aceptara cada día el que se cumpliera en mí todo lo que la santa voluntad de Dios permitiera que me sucediera. Y me enseñó a predicar los dones de Dios y a recibir las comunicaciones divinas con fe y humildad. Claudio no solo dirigió espiritualmente a la santa que el Sagrado Corazón de Jesús escogió para hacerle sus revelaciones, sino que dedicó toda su vida restante y sus muchas energías en propagar por todas partes la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Fue enviado el santo sacerdote a Inglaterra y allí, como predicador de los santos o de los altos empleados del gobierno, logró muchas conversiones de protestantes hacia el catolicismo. Su fama o su tema favorito era la devoción al Sagrado Corazón por los protestantes que eran muy poderosos en aquel país. Le inventaron toda clase de calumnia, chismes, y obtuvieron que fuera puesto preso y condenado a muerte. Solo la intervención del rey Luis XIV de Francia logró que no lo mataran, pero los meses pasados en la prisión le destruyeron casi por completo su salud. Fue expulsado de Inglaterra para Aix-les-Bains, la ciudad desde donde se propagó a todo el mundo la devoción del corazón de Jesús. Santa Margarita le anunció que él moriría en aquella ciudad, y así sucedió el 15 de febrero del año 1682. Santa Margarita recibió una revelación en la cual se le decía que el padre Claudio estaba ya en el cielo. El Papa Juan Pablo II lo declaró santo en 1992. Que este gran santo nos ayude también a nosotros cada día a entrar en este encuentro personal con Jesucristo e íntimo con Él. Escuchábamos en el Evangelio que Jesús ahora está con los discípulos en el capítulo 8 al inicio, y mucha gente no tiene que comer, están escuchando la predicación de Jesús. Les dice a sus discípulos: hombre, yo tengo compasión, siento compasión, me da tristeza esta gente que está aquí porque llevan 3 días conmigo y ya se les acabó lo que tenían para comer, y si los mando a sus casas en ayunas se van a desmayar por allí, por el camino. Otros han venido de lejos. Y dicen los discípulos, la respuesta o la pregunta siempre los discípulos: ¿y de dónde se va a sacar pan para tanta gente? Si esto es despoblado, estamos lejos de las tiendas y no habría pan para tanta gente. Nos dice el Evangelio que allí había 4.000 personas. Y Jesús les pregunta: ¿cuántos panes tienen por allí? Hay 7 panes. 7 es un número perfecto, ¿no? Pues mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, dio la acción de gracias, los partió y se los dio a los discípulos para que se los diera a la gente. Los sirvieron a la gente junto con unos peces que había, también los bendijo, pronuncia la bendición, comió todo el mundo hasta quedar saciados, sobraron trozos de panes y seguramente de peces, y llenaron 7 canastas, 7 panes, 7 canastas. Y luego los despidió, eran 4.000. Sube a su barca y se va a otra región. ¿Ven? No los da Jesús mismo. En otro evangelio nos dice que Jesús mismo da los panes a la gente. En este caso son los discípulos, porque están aprendiendo, están en el discipulado, están acogiendo la palabra del Maestro, y son ellos los que tienen que saciar a la gente, como ustedes y como yo, que tenemos que saciar a mucha gente que tiene hambre. Más del hambre material, del estómago físico, es el hambre del alma. La otra hambre se calma incluso hasta con comer frutas, mangos, qué sé yo, estamos en esos tiempos, ¿no? Pero la otra hambre, la del alma, si no se sacia con nada, o mejor, se sacia solamente con la palabra de Dios, con Jesús, que llena el corazón, llena el alma, llena todo el ser, y allí se le encuentra sentido a todo. Sin ese alimento, sin ese pan de vida eterna que es Jesús, sin la Eucaristía, sin la palabra de Dios, sin las cosas que nos da el Señor a través de la iglesia, estaríamos todos muertos, sin sentido, vagando por un mundo sin sentido, en un mundo infinito y vacío, lleno de peligros, de necesidades, de muerte y de destrucción. Pero nosotros, ustedes y yo, sabemos que nuestro alimento, nuestra alma encuentra reposo en Dios, en la palabra de Dios, en Jesucristo y en los sacramentos. Que el Señor nos ayude a todos a encontrarlo, amarlo
y a bendecirlo. Mañana es domingo, Día del Señor. Mañana, como pueblo de Dios, como familia, como comunidad, como cristianos, como católicos, participemos de la Eucaristía. No se puede entender un católico cristiano que no participe de la Eucaristía dominicalmente. El Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Aleluya, aleluya.